Muy buenas tardes, noches, días, en donde ustedes quieran encontrarse. De todas formas, les damos un saludo muy cordial para un programa, una nueva entrega de Dios y la Ciencia. Mi nombre es Raúl Fernández. Me da mucho gusto poder estar en este programa nuevamente, en donde vamos a ver aspectos que relacionan a Dios y la ciencia. Muchas dudas se han presentado, seguramente a través de los mismos estudiantes, muchas dudas a través de gente que quiere incursionar dentro de la ciencia, las diferentes ciencias, las diferentes clases de ciencia, la política, las matemáticas, la psicología, en fin, unas ramas amplísimas que hemos venido conociendo a través de nuestras enseñanzas en las escuelas, en las universidades, en fin. Este programa, Dios y la Ciencia, es un programa patrocinado y es gracias al espacio que nos da Casa María del Caminante. Casa María del Caminante de las Hijas de la Caridad, de las hermanas eh, que pertenecen a la Sociedad de San Vicente de Paúl. Es a ella a quienes le debemos este programa, que con mucho esfuerzo han venido haciendo este esfuerzo y nos la presentan a través de las diferentes redes sociales. Es por eso que verán en pantalla, si está bien, si el corazón a ustedes les dice algo, hacer algún aporte a través de CEL. Ahí está el teléfono 786-367-1657 aquí en Miami, Florida. Bueno, es muy placentero poder llevar otra entrega, como les dije. Este programa de hoy relaciona a un tema que nuestro invitado, nuestro conocedor del tema profundo es Francisco Galeano, ha venido tratando. Él ha venido tratando un tema de lo que es una civilización de amor relacionada con las mismas ciencias. Pero bueno, démosle la bienvenida a Francisco porque ahí va a hablar de política. Temas difíciles, porque hoy en día no se puede hablar de política, ni se puede hablar de religión, y tampoco se puede hablar de vacunas, podríamos decirlo, ¿no? Entonces, eh, son temas muy sensibles, pero hoy aquí nos atrevemos a hablar de qué significa la ciencia, y hoy la relaciona Francisco con un tema que es la política. En otras palabras, podemos preguntarnos, ¿serán nuestros políticos que están haciendo lo correcto para trabajar en sus proyectos, trabajar por el pueblo, eh, algo que corresponda a las enseñanzas de nuestro creador, de Jesús? En fin, ¿será eso? Las políticas, los políticos los que nos llevan también programas que corresponden a la moral, a la verdadera moral, que nos lleven hacia el bien. Podríamos seguir preguntándonos muchas cosas relacionadas con la política, ¿no? Pero bueno, Francisco, te doy la bienvenida para que hablemos de este tema. Un saludo, ¿cómo te encuentras, Francisco? Muchas gracias, Raúl. Muy bien aquí desde Colombia, acompañándolos. Fantástico. Gracias por permitirme estar en este espacio de Dios y la ciencia. Hoy vamos a hablar precisamente de la política y la civilización del amor. Eso, quería, ya que me vuelve a mencionar la palabra civilización de amor, para los nuevos que nos llegan a este programa, porque tú has tocado en varios programas anteriores, lo que es la civilización de amor. Podrías hacernos una breve descripción de qué significa la civilización de amor. Claro que sí. La civilización del amor es propuesta por el Papa Pablo VI como Ujú. una anticipación a la llegada de Dios y a su reino definitivo para la humanidad, a su segunda llegada. La civilización del amor se basa, por decirlo así, en la piedra angular que es Jesús. Ujú. Jesús como la piedra angular para construir una cultura, para construir una sociedad, para construir un orden social y para construir precisamente el estilo de vida del ser humano. Piedra angular que ha sido rechazado por algunos, ¿no? Porque esa piedra angular que nos dio Dios para que nosotros construyamos realmente un estilo de vida más acorde,
al bien y a la salvación y a la vida eterna y a la vida en el universo, pues es Jesús. Él es la piedra, tanto es la piedra angular como la piedra de tropiezo de muchos. Entonces muchos aquellos que no quieren realmente hacer la voluntad de Dios se van a tropezar contra esa piedra, pero aquellos que edifican en esa piedra angular, pues pueden construir cosas nuevas. Y eso fue lo que vimos precisamente en Europa. Europa es un ejemplo de eso. La civilización comienza en Europa porque los romanos introducen finalmente el cristianismo en toda Europa, se convierten y comienzan a transmitir el amor al prójimo desde incluso la política. La iglesia llega a estar dentro de la política de una manera muy fuerte. Política significa no hacer política como ya entendemos, ¿no? Pensamos que hacer política es salir a regalar tamales y a decir que yo voy a pavimentar las calles y les voy a conseguir trabajo. No, esa no es la política. Eso es hacer, la manera de hacer política. La política son las directrices que tiene un pueblo. Las políticas significa son como los metas, los objetivos que tiene un pueblo para construirse. Entonces, ¿qué son las políticas? Las políticas es vamos a buscar el bienestar de todas las personas, vamos a buscar el agua potable para todos, que todos tengan acceso a la salud, que todos tengan acceso, por ejemplo, a la educación, a la alimentación, al trabajo. Entonces, la política son como las reglas y las normas que se manejan en los gobiernos. Y la política es una parte de la ciencia, porque como aquí estamos hablando de ciencia, entonces la política hace parte de las ciencias sociales. Eh, y la civilización del amor es resultado precisamente de la ciencia o de la cultura humana. Entonces, ¿Dios qué le propone al hombre? Dios le propone al hombre una piedra angular para hacer las cosas, una piedra angular para edificar la cultura, la sociedad, el entretenimiento, la vida, todo. Las enseñanzas de Jesús son el complemento para que el hombre pueda realmente integrarse con la vida, con el universo, con la vida eterna, con la salud mental principalmente, con la salud espiritual. Entonces, cuando el mundo se construyó con la piedra angular que fue Cristo, claro, no era algo perfecto porque veníamos de una imperfección absoluta. Estábamos siendo dominados por unos dioses paganos terribles que promovían el asesinato, el aborto, los sacrificios, la guerra. Estaba el dios de la guerra, el dios del, bueno, cuanto Dios existía. Y llega ¿Te Jesús a refieres, transformar. te refieres Dime. antes de Cristo? Antes de Sí, Cristo, la humanidad estaba exacto. bajo el dominio de unos dioses paganos que eran Es. terribles y la humanidad no había podido evolucionar en lo más mínimo. Casi 300.000 años que la humanidad no había evolucionado en lo más mínimo y vivía en la barbarie. A partir de Jesús, la humanidad comienza a cambiar y ese cambio se ve precisamente en Europa, porque los romanos se convierten al cristianismo, comienzan a cambiar su estilo de vida, al punto que desaparece el imperio romano como, como un imperio de poder y de violencia y da paso pues al país que se conoce como Italia y que de ahí viene toda la evangelización para el mundo, ¿no? Por eso el Ujú. papado está allá en Italia, está en Roma. Eh, entonces, cuando el hombre introdujo realmente, mm, entendiendo, discerniendo, bueno, con la ayuda del Espíritu Santo es un proceso, introducir a Jesús dentro de su estilo de vida, dentro de su modo de hacer las cosas, dentro de las políticas sociales que puede tener que puede tener una nación. Roma, por ejemplo, comienza a introducir el cristianismo en la familia, comienza a proteger la familia, comienza a introducir, pues, busca la hermandad, busca la pacificación, busca muchas enseñanzas que dejó Jesús como política, entra dentro de la política, al punto que cuando desaparece el Imperio Romano, pues la iglesia toma como ese poder de los romanos que tenían para ahora manejar algunas naciones. Entonces llegó la iglesia a tener un poder político
con ese poder político, pues llegó el momento que se eliminó la esclavitud, por ejemplo. La Iglesia romana elimina la esclavitud en muchos países, lo que hace que en algunos países pues se salgan de la iglesia, porque ellos querían seguir con la esclavitud, ¿verdad? Muchos quieren no seguir las normas y la moral que comienza a darnos Jesús, y entonces pues hay división en el poder. Por ejemplo, los países que no fueron evangelizados, aquí vemos una foto bien interesante, porque esos países que no fueron evangelizados, como esos países árabes que tenían un Dios diferente al nuestro, es un Dios de violencia, de poder, pues fíjense ustedes que no evolucionaron a la misma dimensión que Europa. Lo mismo que países asiáticos, lo mismo que países africanos, lo mismo que muchas culturas indígenas, pues no lograron evolucionar. Y hoy en el siglo XX nosotros vemos cómo estos niños que son educados en Europa, este es el contraste que vemos en esta foto, los niños que son educados en Europa, que a pesar de que ya están anulando la religión, ¿verdad? Pero ellos fueron, pero su cultura sigue siendo cristiana. Entonces, todavía ellos conservan la educación gratuita, una pedagogía, conservan unos salarios justos para todos. Entonces, por ejemplo, en nuestros países europeos podemos ver la diferencia entre un país árabe de hoy en día o un país africano, mientras que en los países que no se introdujeron como política esas directrices que da Jesús, esa piedra angular que es Jesús, pues son unos países que no evolucionaron, se quedaron en el pasado. Y la humanidad, la tecnología, todo lo que conocemos hoy en día, pues surgió precisamente de la civilización europea, que posteriormente fue, las otras civilizaciones comenzaron como a, a, a copiarse. Entonces llega Japón, llegan los asiáticos, llegan los chinos, bueno, comienzan a copiarse de esos progresos que tiene Europa, tanto en educación como en medicina, como en todos los niveles de la ciencia, porque la ciencia también la comienza a introducir pues la iglesia. Entonces, el mundo comienza a evolucionar en su gran mayoría y la evangelización, por ejemplo, que hizo España cuando conquistó América. Entonces, se comenzó a pensar precisamente en esa pedagogía del amor, cambiar ese paradigma. Ha sido un proceso, no ha sido fácil, o sea, no veníamos, la humanidad venía, como lo contábamos, venía de un proceso muy antiguo, muy metidos en la barbarie absoluta, vikingos, aztecas, eh, culturas chinas, todos eran bárbaros, los hunos, veníamos de unas culturas bárbaras, salvajes, y el mundo comienza a transformarse, incluso la misma cultura romana era salvaje, eran despiadados porque mataban a la gente en los circos romanos, ellos no iban a ver fútbol, sino que iban a ver cómo los leones se comían a los esclavos. Entonces, ¿cómo comienza esa transformación de la humanidad a través de esa piedra angular que es Jesús? Y esa piedra angular pues tiene que ver con la política, porque la política son las directrices que tiene un país. Entonces, al extinguirse Roma y su poder, pues la iglesia, por decirlo así, fue la que lo tomó y comienza a dar unas reglas morales, sobre todo en la educación, porque los impuestos que cobraban los reyes en esa época, pues iban para la educación. La educación era muy importante, la evangelización, por eso hubo ese crecimiento de monasterios, a la gente se le educaba de manera gratuita. Y esto no le convenía a muchos comerciantes, estaban aburridos de pagar impuestos. Entonces, quieren quitar esa piedra angular que es Jesús, y es aquí donde nace la masonería, ¿no? La masonería lo que quiere quitar es esa moral que tiene Jesús, esas directrices, esas políticas de ayuda, de servicio, de educación. Entonces, no quieren seguir pagándole plata a la corona, ni quieren seguir dándole plata a la iglesia para que sigan la educación, sino que ellos quieren seguir con sus negocios de licor, sus negocios de la droga, con la misma esclavitud. Entonces ellos, la masonería, pues se introduce como en la educación. Ella se dio cuenta que la educación era la base del cristianismo, dentro de la política estaba,
en los gobiernos, los reyes estaban unidos a la iglesia, y una de las políticas era educar a las personas en el evangelio y en esa piedra angular que era Jesús. Entonces ellos se dan cuenta que la educación es una piedra angular y fue como se construyó la civilización. Entonces ellos comienzan a promover un nuevo orden mundial. Entonces la masonería es la que se dispersa por todos los países para combatir, por decirlo así, a la iglesia que estaba en América. Entonces comienza a promover la revolución en América, en Colombia, en Venezuela, para que se liberen de la corona y pues los comerciantes tengan vía libre. Entonces lo mismo hacen en Estados Unidos, lo mismo hacen en América, en Perú, nombran, los masones son los que lideran la liberación, así muy parecida a la Revolución Francesa. Entonces ellos quieren sacar la iglesia y la piedra angular que es Jesús de la educación y de la política. Tanto que al día de hoy, una de las reglas políticas que a la gente le dicen es que la religión y la política no se mezclan. Claro, no se mezclan porque es que a los comerciantes no les interesaba. Entonces hicieron todo un proceso, la masonería hace todo un proceso de tratar de quitarse a la iglesia de encima y su moral, ¿verdad? Paga a muchos pensadores para que vayan en contra de la moral cristiana, como Sigmund Freud, como, como Nietzsche, como Karl Marx. Paga a muchas personas que se inventen ideologías y pensamientos que vayan en contra de la moral cristiana y que de alguna manera argumenten que Dios no existe, ¿verdad? ¿Para qué? Pues para sacar toda esa moral que había construido la iglesia y que estaba dominando el mundo y que la estaba dominando precisamente a través de España, España en América Latina, en Europa pues estaba con algunos otros países, perdón, en América del Norte, en América Central. Entonces buscan esa liberación, pero lo que estaban buscando realmente era liberarse de esa piedra angular que es Jesús y de su moral, porque ellos querían seguir con todos sus negocios prósperos, que precisamente la esclavitud y muchos otros, como es el consumo de las drogas, y muchos otros vicios, que son uno de los principales negocios de la humanidad, pues querían quitar ese poder de la iglesia. Entonces comienzan un desprestigio hacia la iglesia, con pensadores, y entonces ellos crean la educación pública, y entonces en la educación pública crean una política y dicen que la política tiene que estar desunida de Dios y de esa piedra angular que es Jesús. Y pues precisamente vemos cómo hoy en día esa política y quitar esa piedra angular que fue Jesús, pues nos está llevando, y como humanidad hemos tenido el peligro de desaparecer por las bombas atómicas. ¿Quiénes crearon esas bombas atómicas? Precisamente esos regímenes que sacaron la piedra angular que es Jesús de sus políticas, como fueron los rusos, como fueron los chinos, como fueron ahorita los norcoreanos, como fueron los mismos norteamericanos, porque la masonería también se introduce dentro del gobierno norteamericano para sacar a la piedra angular que es Jesús. Lo que pasa es que ya había sido la humanidad tan evangelizada y tan fuerte que no era tan fácil coger y sacar de un momento a otro a Jesús. Por eso se introdujeron en la educación, y dentro de la educación pues financiaron muchos filósofos como Sartre, como Simón de Beauvoir, para que rompieran con esa moral cristiana, y por eso hoy en día pues enseñan muchos preceptos que van en contra de la moral, ¿no? Pero la idea es quitarse el poder de la iglesia. Entonces, en esa época temprana, cuando se crea el, la nación colombiana, la nación venezolana, Cristo estaba de por medio. Entonces el himno nacional, Cristo en Colombia, Jesús es el eje fundamental, ¿verdad? Todavía Jesús sigue como piedra angular y estos países comienzan a evolucionar, pero en la medida que esa masonería sigue golpeando y metiéndose en la educación, pues está llevando a la humanidad a perder la moral y a caer precisamente en un estilo de vida inmoral. ¿Por qué? Porque muchos de sus negocios son inmorales, como la venta de órganos, como el aborto,
como el consumo de la droga. Si ustedes se dan cuenta, todas las políticas de los progresistas casi son parecidas. Sí. Siempre que hablan los progresistas, entonces el progresista siempre está promoviendo la legalización de la droga. Fundamental. Es una misma narrativa, lo que le llaman, Ujú. ¿no? Es un, Sí. es una misma propaganda, no es otra cosa Ujú. diferente. Entonces Ujú. tú lo ves, pasas de un canal a otro de televisión y están hablando lo mismo. ¿Quiénes Ujú. son los dueños de todos estos medios? Exactamente Ujú. ellos, los que te estás Ujú. refiriendo. Sigue, Francisco. Ujú. Exactamente. Además, apoyados hoy en día con los medios de comunicación. Y no solamente con los medios informativos como son los noticieros, sino que la misma industria del cine, la misma industria de la música, pues ellos son los que patrocinan muchos de esos cantantes que promueven las cosas inmorales, porque saben que una sociedad corrompida, pues va a comprar más droga, va a abortar más, va a necesitar más de ellos, para que ellos pues disparen sus negocios. Entonces, esta moral cristiana no les interesa y lo que ellos quieren es dominar al ser humano como lo hacen en los regímenes comunistas, que buscan una dominación total del ser humano, un dominio total. En los regímenes comunistas lo primero que hacen es quitar la religión. Para afuera religión, usted aquí no tiene ninguna creencia. Entonces, ahí estaba Fidel Castro, que iba a los colegios y le decía a los niños, le, pídale a Dios que le dé un dulce. Entonces el niño levantaba el pupitre y no encontraba el dulce y le decía, ¿Dios existe? Le decían, si ve que no está el dulce, pues Dios no existe. Ahora pídale a Fidel Castro que hay un dulce. Entonces Fidel Castro cogía y le metía el dulce y el niño cogía y encontraba el dulce. Entonces, esa desmoralización y ese ataque a Dios, esa rebelión contra Dios, en busca del poder, porque estos tipos como Fidel Castro, estos tipos como Mao Zedong son personas supremamente poderosas, son otra vez unos reyes, como eran esos reyes de la antigüedad, que tienen harenes de 3.000 mujeres y matan y asesinan al que quieren, no hay democracia, son los dueños de islas, eh, son narcotraficantes, bueno. Entonces se convierten en unos reyes y claro, la moral cristiana no les sirve para nada. Y han traído un atraso a Latinoamérica brutal. Venezuela está destruido, Cuba está destruido, Corea del Norte está destruido. ¿Cuántos países como Vietnam? Muchos países asiáticos fueron destruidos por el comunismo hasta que pues algunos reaccionaron y pudieron quitarse ese, ese lastre ahí encima. Bueno, pero Estoy entendiéndote, Francisco, estoy haciendo un seguimiento muy profundo. ¿Aló? sí, aquí te escucho Ah, ya, ok, perfecto. pensé que Sí, señor. No, estaba, perfecto. estaba mirando que por la secuencia de tus comentarios, que cuando empezaste estabas refiriéndote a lo que se hacía antes de Cristo, Ujú. que era esa destrucción, esa inmoralidad, Ujú. y entonces nos pusiste aquí en este Nuevo Testamento, después de la venida de Cristo, en donde vino a hablar de amor, y Ujú. nos ubicas en la nueva fase en la que Él vino a hablarnos de amor, de Ujú. perdón, de misericordia, ¿cierto? Sí, Entonces, señor. ahora nos estás trayendo a la era actual. Y Ujú. veo que el hombre sigue igual y antes La era peor. actual quiere devolverse como Es era antes de Jesús, porque, igualito. porque el demonio era el que dominaba antes de Jesús, y ¿quiénes son los que los dominan a ellos? Es el demonio que El quiere, mismo demonio. el- es el mismo demonio que quiere volver a la humanidad antigua, a la misma inmoralidad. Por ejemplo, los vikingos eran totalmente inmorales, tenían relaciones entre todos, mataban a cualquiera, asesinaban, su estilo de vida era saquear los otros países, y en eso se están convirtiendo otra vez. Eso es Fidel Igualito. Castro. Fidel Castro es eso. Eso no es otra cosa sino eso. Eso hablan de humanidad y que servicio a la gente y mentiras, que son unos reyes totalmente poderosos que destruyen países y dejan en la miseria a la gente, viviendo en la miseria absoluta. Sí, unos reyes actuales, poderosos, Ujú. en donde llenos de dinero, en Ujú. donde lo único que les interesa es encontrar
situaciones dentro de la influencia diabólica que tienen, porque no hay otra razón de explicarlo, y buscar los ritos satánicos y todo esto. ¿Es correcto? Exactamente, devolverse. Hoy vemos, por ejemplo, en algunos canales muy importantes de televisión de Estados Unidos, cómo se está introduciendo precisamente esa inmoralidad sexual y también pues volver otra vez a los ritos satánicos y les promueven Exacto. la unión con los demonios y con los espíritus. Lo mismo que hacían los vikingos, lo mismo que hacían los egipcios, lo mismo que hacían los aztecas, esa unión con un ser que les pedía sacrificios y generaba un orden social totalmente desastroso y caótico. Pues el demonio sigue en su ataque contra Jesús, ¿verdad? Y entonces a través de la masonería es uno de los ataques también fuertes para rechazar nuevamente a Jesús. Y por esto el Papa Pablo VI nos propone que el camino aquí no finaliza, el camino no se acaba. La piedra angular tenemos que seguir construyendo con la piedra angular que es Jesús. Y esa piedra angular tiene que estar en la política. Importantísimo que esté en la política. Tanto así que el Papa Pablo VI, pues con sus alumnos de clase los ayudó para que construyeran el Partido Cristiano Democrático en Italia. Y fueron los que reconstruyeron Italia precisamente y trajeron nuevamente valores, eh, hicieron que superara Italia, saliera de la desastre que generó Mussolini, un socialista, ¿verdad?, que destruye Italia, se une a otro socialista que es Hitler para hacer una guerra y generar pues un caos terrible en Italia. Entonces, el Papa Pablo VI nos propone la civilización del amor porque el camino no se acaba, como dice por ahí una canción. Tenemos que seguir introduciendo a Jesús como piedra angular en la educación, en las leyes que buscan precisamente la salud mental de las personas. Hoy la salud mental de las personas se está acabando. ¿Por qué? Porque los programas de televisión precisamente están siendo influenciados por la inmoralidad. Entonces le venden a los niños desde chiquiticos la inmoralidad. ¿Para qué? Para que se vuelvan consumidores de los productos de estos comerciantes, la droga, su música, aborten, bueno, hagan todo lo que a ellos les va a generar un beneficio económico. Entonces, el camino no se acaba y la ciencia, precisamente la ciencia, lo que nos demuestra es que Jesús es la parte que hace falta dentro de la complejidad para que el hombre realmente construya la vida. O sea, en la ciencia descubre que Jesús es el complemento, Dios es el complemento para que el hombre realmente pueda construir un mejor estilo de vida. Si no tenemos a Dios, estamos en caos. Entonces, Dios es lo que le hace falta al hombre dentro de la complejidad de la realidad para que nosotros como seres humanos alcancemos la felicidad, la salud mental, la salud económica, la salud ambiental, encontremos la prosperidad realmente. Pero no como la venden las iglesias protestantes, ¿no? Que le dicen, venga aquí, ore un ratico con nosotros y nosotros oramos por usted y usted ya va a se volver rico. No, la prosperidad es un camino, es construyendo con esa roca que es Jesús. Es esa piedra angular para hacer cualquier sociedad, para hacer cualquier actividad humana. Se llama Jesús. Entonces, no es un proceso mágico de que yo voy y doy plata ya en un sitio y entonces ahora Dios me va a bendecir, me va a mandar plata y voy a comprar mi salvación. No, este es un proceso así como fue el proceso que sucedió en Roma, de esa transformación paulatina a través de muchos santos que Dios le sigue hablando a las personas para que sigan transformando la humanidad y se siga la evangelización. Entonces Dios sigue, él es profético, Dios es un Dios profético, es un Dios vivo que no está muerto y Él nos sigue hablando, no imaginariamente, sino que sus manifestaciones siguen presentes hoy en día a través de la Virgen María, a través de los santos, a través de tantas personas que nos están diciendo, el camino no se acaba, hay que seguir adelante. Y la piedra angular que es Jesús tiene que ser piedra angular de las políticas de un país, es decir, de las directrices de un país.
de su educación, entretenimiento, cuidado de la naturaleza, trabajo, bueno, todo lo relacionado a lo que es la actividad humana tiene que tener como piedra angular a Jesús. Y eso es lo que precisamente Dios quiere para la humanidad. Interesantísimo. Tema tan interesante. De ahí que hay que tener mucho cuidado cuando se vienen las elecciones y saber verdaderamente por quién votar. Analizar muchísimo si corresponde a las mismas políticas de los de antes, si obedece a esos intereses políticos y no hay interés del pueblo principalmente, hacia el pueblo. Es muy fácil de identificarlo porque ellos pueden estar prometiendo mucho, pero si ya llevan mucho tiempo en política y no han logrado hacer nada, eso es lo que hay que tener en cuenta también, ¿no? Sí. Porque ya lo podían haber hecho hace mucho tiempo, trabajar en bienestar de la población, no en bienestar político. Y es muy importante para reconocer un político precisamente que está siendo influenciado por la masonería del satanismo, es porque son los que van a promover el aborto, van a promover la legalización de la droga, van a promover el LGBTI, van a promover el matrimonio homosexual, van a promover la eutanasia, van a promover todo lo que sea muerte y destrucción de la sociedad y van a ser inmorales. Entonces, si usted reconoce eso, ya sabe cuál es el candidato del demonio y el que nos quiere llevar precisamente al mundo pasado. ¿Quién es el que quiere quitar a Jesús como piedra angular de la construcción de la humanidad? Y algo más, es aquel político que está a favor de la gente que quede desarmada. ¿Para qué? Para que posteriormente lo puedan controlar más. Es lo primero que le quitan. Los medios de comunicación, la moral, y también lo desarman de cualquier armita pequeña, lo que sea. ¿Qué más sería, Francisco? Porque el tema ha estado muy interesante y el tema con los políticos podíamos avanzar mucho más, pero hay veces nos dicen, y hoy en día, como les mencioné al principio, de religión, ni de política, ni hoy en día, ni de vacunas, nos podemos no podemos mencionar porque de pronto también nos censuran. Pero bueno, sí, aquí hablamos del Señor a todo momento. Hablamos de su presencia, hablamos de civilización de amor, así como tú lo estás diciendo, porque esa es la enseñanza que hemos recibido y por qué no la vamos a transmitir. ¿Correcto? Así es, sí, señor. Para finalizar, ¿qué mensaje podrías dejar de tu parte? Que nos tomemos en serio el mensaje del Papa Pablo VI, que nos tomemos en serio la civilización del amor, que nos tomemos en serio que Jesús es la piedra angular de toda civilización, que Jesús no es una creencia, Jesús es un camino y es una verdad que nos va a llevar a la vida, que nos tomemos en serio realmente las enseñanzas de Jesús y la intervención de Dios a través de Jesús y de todos sus santos y de la Virgen María, que ha venido a traernos los últimos mensajes para la humanidad. Tomémonos en serio las cosas. Tomemos en serio, fíjense, ese es el gran mensaje también de Francisco. Y de mi parte, les quiero decir también, tomémoslo en serio, limpiémonos en nuestro interior, pensemos en que tenemos que limpiarnos completamente, porque necesitamos abrirle y darle el paso al Señor para que entre. Para esto, por ejemplo, imitemos a María, que María es la que nos lleva al Señor. Pónganse eso a meditar en los muchos programas que tiene Casa María del Caminante. Hay varios de ellos que precisamente hablan sobre este tema. Hay uno en particular que les quiero recomendar que se llama María, señal de Jesucristo. Ese es un tema muy interesante. ¿Y por qué se llama así? Bueno, los invito a que sigan la programación de Casa María del Caminante a través de ese canal que se llama María, señal de Jesucristo. Y en fin, hay muchos otros programas en el cual
se habla de qué significa dar verdadero amor, qué significa ser castos en el amor. Hay un programa especial. En fin, infórmense de la programación de Casa María del Caminante. Francisco, de todas formas, muchas gracias. A ustedes. Síganos en las redes sociales, síganos, recomiéndenos y por qué no, si está bien para ustedes el podernos ayudar, el poder ayudar a esta causa en donde tratamos de mostrar la verdad. Síganos y tienen un teléfono a la vista para que se comuniquen, hagan su donativo si lo quieren tener, si lo quieren así. Por hoy, muchas gracias a todos ustedes por haber tenido, haber estado aquí dentro de este canal. Les agradecemos, estén pendientes porque la próxima semana tendremos otro episodio de Dios y la ciencia. Que tengan buenas tardes, buen día Dios los y, bendiga. y Dios los bendiga.